Buenas tardes. Saludo con mucho afecto al doctor Fernando Sánchez, presidente de Geodynamics, a la ingeniero Alejandra Rivera. Muchas gracias. A toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy, de diversas instituciones educativas, ingenieros consultores de varios estados de la República Mexicana. El tema de mi charla de hoy es nonaédrica, resiliencia eólica con optimización en acero estructural. La inesperada pandemia que ha durado ya cerca de 3 años, pues nos sorprendió a todos. Y yo durante la etapa de confinamiento, pues traté de aprovechar el tiempo y en mis ratos libres me dediqué a hacer ciencia, buscando inspiración en la naturaleza. Como sabemos, de 2020 a 2022 fueron años desastrosos para la industria de la construcción. Este 2023 vamos a despegar. En días pasados así lo manifestó el licenciado Mauricio Curi González, gobernador del estado de Querétaro. Al principio de la pandemia, me di a la tarea de observar y apreciar bocetos de Leonardo da Vinci, bocetos de remolinos, turbulencias, de agua y aire, y hasta de un muelle, los cuales me inspiraron a incursionar en el campo de la ingeniería del viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Este es un extracto de la Biblia. En muchos textos encontramos diagramas de flujos de viento, que muestro aquí en esta diapositiva. Encontramos también pues las fuerzas de presión, las fuerzas de succión, los coeficientes de arrastre. Pero bueno, el viento sopla de donde quiere, oímos su sonido, su chiflido, pero no sabemos de dónde viene. Por otra parte, el precio del acero se ha triplicado desde enero de 2021 a la fecha. Aquí encontré un nicho de oportunidad, pues para diseñar estructuras más ligeras, porque como sabemos, el acero, el material y mano de obra se cobra por kilo. Entonces, yo razoné de la siguiente manera: ¿por qué no hacer estructuras más resilientes, verdad? En los que se podría aprovechar y proveer capacidad de amortiguamiento para aligerar el peso de las mismas. Profesor, perdón Sí, que lo interrumpa, no está sí. cambiando sus presentaciones. En la presentación, cuando está compartiendo, se quedó en la principal, que es la nanoédrica. Ajá. Nonaédrica, perdón. A ver. ¿Ahorita cuál están viendo? Ahorita está la principal, Sí. la que dice, ok, ahí ya dice la de bocetos. Ah, sí, la de bocetos. Bueno, ya. El viento sopla. El viento sopla. Sí, ya avanzó hacia el precio del acero, se ha triplicado. Perfecto, esa ya es la del precio del acero. Correcto. Gracias. De nada. Podemos responder así. Existe una frase del doctor Henry Kissinger, ex canciller del gobierno norteamericano, que dice: es la necesidad la que nos hace pensar. Aquí vemos un oso parado en la cima de una cascada. El oso corre un riesgo, ¿verdad? Se puede resbalar, pero se tiene que colocar en la
en la cresta de la cascada, pues para poder alimentarse de salmones y pescarlos en el aire. Su servidor admira mucho el ingenio de nuestros aborígenes que cazaban mamuts. En mi infancia tuve la oportunidad de ir al Museo Nacional de Antropología y vi esta imagen, esta maqueta de los aborígenes cazando un mamut. Y yo me preguntaba, pues, ¿para qué lo cazan? Seguramente es un animal muy salvaje. Pero vean ustedes, aparte de alimentarse de la carne del mamut, construían sus viviendas ingeniosamente con huesos de mamut. Aquí se aprecia cómo armaban ese Lego, ese rompecabezas con huesos de mamut. Vean ustedes, se ve la pelvis, si alcanzan a apreciar ahí la pelvis, cómo apilaban las pelvis, ¿verdad? Para construir sus viviendas y los otros huesos. Paleontólogos y arqueólogos encontraron huesos de mamut enterrados en Ucrania, desenterraron los huesos y se dieron a la tarea de armar este rompecabezas y vean ustedes qué belleza, ¿verdad? Yo admiro mucho a estos ingenieros sin título. No tenían ni maestrías ni doctorados, pero tenían mucho ingenio y los admiro muchísimo. A los 16 años armé un esqueleto humano en la materia de biología. Era una materia que me costó mucho trabajo memorizar tantas partes del cuerpo humano y el profesor me dijo, Humberto, dice, pues si logras armar un esqueleto aquí para el laboratorio, te podemos subir la calificación. Entonces, formé un equipo de trabajo. Obviamente que con el respectivo permiso del municipio fuimos a la fosa común a desenterrar ahí y a recabar huesos. Y bueno, finalmente salió el esqueleto humano. Y ahí me di cuenta a temprana edad que pues tiene un diseño majestuoso nuestro esqueleto. Tiene un orden, hay una jerarquía estructural y que cada hueso desempeña una función particular. Aparte, coleccioné conchas marinas, nautilus, panales de avispa, panales de abeja, porque siempre me llamaron la atención las formas espectaculares de la naturaleza. Estudié el fenómeno de Flutter. Flutter es papaloteo, ¿verdad? Aleteo, en un modelo de armadura con cables. Aquí se aprecia cómo... está. Mira, No, por eso estaba desde hace rato. No. Sí, A ver, ¿alcanzan a escuchar el video? Bueno, yo traté de buscar patrones de Chladni, es decir, ensamblé una armadura. Para que ya vean. ¿Se ve la diapositiva de la armadura con cable? Sí, la diapositiva sí se ve, pero el video no se escucha. Vente para acá. Bueno, en plena pandemia, cuando estuvimos encerrados y confinados, pues hice estos microexperimentos. Ahí ven ustedes que yo coloqué 2 ventiladores en una armadura muy ligera con cables y estudié el comportamiento del aleteo. Dije, ¿qué pasa cuando, tratando de simular la succión del viento, qué pasa si yo coloco 2 ventiladores, los oriento hacia arriba y cómo reacciona esta armadura con cables? Como aquella que construyeron en el gimnasio de esgrima de la Magdalena Michuca, aquellos que son de la Ciudad de México, del Estado de México, no sé si ese gimnasio exista o ya lo demolieron. Pero bueno, son armaduras muy ligeras, así que yo lo experimento. No logré formar patrones de Chladni. En la fotografía inferior se ve que yo estoy esparciendo sal ahí sobre la membrana. Como la membrana pues es muy flexible, pues no se formaron los patrones, ¿verdad? Y
Posteriormente conocí a una violinista aquí en Querétaro y ella me compartió, me enseñó cómo se forman estos patrones de Chladni en la cara de un violín. Y les voy a mostrar el video. ¿Alcanzan a escucharlo? Aquí no se escucha. No escucho. Todos. A ver, vamos. Me interesa que escuchen este video para que conozcan los patrones de Chladni que se formaron en la tapa de un violín. ¿Ya lo escuchan? Ingeniera Alejandra, ¿escuchan? No, no se escucha. Bueno, aunque no escuchan, que vean. Mire, la maestra Goretti, la violinista Goretti, está mostrando ahí la cara de un violín. Indujo vibraciones, ¿verdad? En la cara de este violín. Está esparciendo unos granos finos y se formaron unos patrones muy hermosos con las vibraciones. Ella hizo una maestría pues en música y ella hizo estos experimentos. A ella le resultaron, ahí está explicando, ¿verdad? Los patrones que se formaron. Que esto lo descubrió Chladni, un físico alemán que estudió vibraciones y que deleitó a Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Con sus experimentos y lo invitó a formar parte de la Academia de las Ciencias Francesas. Ahí estoy mostrando yo una maqueta de nona édrica, pero lo veremos con mayor detalle más adelante. Por otro lado, el profe Albert Einstein nos decía, si busca resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y esta frase que me hizo reflexionar mucho de Nikola Tesla, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Yo aquí le cambié, si quieres encontrar los secretos de la resiliencia eólica, pues necesariamente tenemos que entrarle a estudiar energía, frecuencia y vibración. Profesor, perdón que lo interrumpa. ¿Podría Sí, poner su presentación en modo completo, en pantalla completa, por favor? Ya lo mismo, pero no cambió la presentación. bueno, a ellos, aquí para que te cueste. No tienen archivos. ¿Ahí la ven? ¿Sí la ven? Sí, se ve perfecto. Gracias. Bueno, ¿ven una malla sombra verde ahí? Sí, Ok. Miren, durante la pandemia, mientras yo lavaba los trastes en mi cocina, bueno, mis hijos cocinaban y yo lavaba los trastes, así nos pusimos de acuerdo. Yo veía esta malla sombra ondear con el viento desde la ventana de mi cocina. Entonces dije, wow, qué espectáculo. Si pudiera yo derivar una ecuación para eh, simular la propagación de esas ondas, sería magnífico. Y esta fue también una fuente de inspiración. ¿Sí pasó a la siguiente?
Bueno, Sí, está hubo cargando. dos eventos catastróficos que me motivaron a investigar el concepto de resiliencia eólica. Un tornado que hubo en Nuevo León antes de la pandemia, voy a mostrar el video, y una tormenta categoría 3 en Querétaro que arrancó propiamente la esquina de una cubierta en uno de los parques, en el Parque Industrial Aeronáutico de Querétaro. Voy a pasar el video, es un video muy corto del tornado que asoló el municipio de Nuevo León antes de la pandemia. Bueno, sí, sí, lo preocupamos. Creo que no se escucha el video, ¿verdad? No se reproduce el video. A ver, va. Bueno, vean a ustedes una foto a la derecha de una cubierta propiamente arrancada por una posible ráfaga de viento que impactó una de las esquinas de una nave industrial de una empresa aeronáutica. Particularmente la empresa Safran, es una empresa francesa que fabrica alaves. Entonces, este siniestro sucedió. Y me hablaron a mí en la madrugada. Yo soy perito en seguridad estructural de Vesta, la empresa que le renta las naves a estas empresas aeronáuticas. Y me llevaron al sitio. Entonces, me subieron hasta la techumbre, y yo, bueno, aparte de que vi estos daños estructurales, me llamó la atención que la lámina engargolada estaba ondulada. Entonces yo dije, esa combinación de succión y presión que actúan simultáneamente en los deck plates o láminas engargoladas de una nave industrial, necesariamente tiene una componente sinusoidal. O sea, yo dije, eso, cuando vi yo este fenómeno reproducido ahí en la techumbre de esta nave, dije, las ecuaciones que yo voy a derivar necesariamente van a tener una componente sinusoidal, una componente armónica. Vean esta fotografía. Es la fábrica Candle en Kentucky, en Estados Unidos. En octubre de 2019 estaba completa. 2 años después, en diciembre de 2021, después de un tornado, vean ustedes, no hay nada. Prácticamente un huracán se llevó toda la estructura. Qué impactante es esta fotografía. La experiencia muestra que las velocidades máximas de viento se presentan en ráfagas de corta duración, y las presiones de succión del viento se incrementan hasta un 24% durante la ocurrencia de tornados. Aquí podemos ver en esta ilustración un experimento que hicieron en alguna universidad de Estados Unidos. Los vórtices de esquina, ven ustedes cómo se manifiestan. Nosotros no los vemos. Ahí seguramente utilizaron una técnica con ventiladores especiales para formar estos vórtices. Y los vórtices de von Karman aparecen a la derecha en azul. Estos experimentalmente los podemos obtener inyectando tinta, ¿verdad? En agua, haciendo que el flujo choque contra una superficie cilíndrica. Se pueden ver ahí estas hermosas espirales que son conocidas como los vórtices de von Karman. Cuando yo estudié en la universidad, ya hace 4 décadas, siempre respeté al ingeniero Alberto Castillo, quien patentó el sistema de la trilosa en 1966. Todos lo conocemos, que en paz descanse. Entonces, en algunas visitas que hice a la Ciudad de México,
solía ir a comer al restaurante elevado del Hotel de México, que ahora es el World Trade Center, y yo veía así cuando estaba pues en construcción la famosa tridilosa que inventó el ingeniero Eberto Castillo. Él patentó este sistema en 1966. El año pasado viajé a Europa, fui a Manchester. Me interesaba estudiar el inicio de la revolución industrial, cómo iniciaron la revolución industrial. Y me encontré con datos muy interesantes. El ingeniero Richard Trevithick construyó la primera máquina impulsada por la fuerza del vapor, y obviamente esta fuerza del vapor sustituyó a los caballos. A mí desde niño siempre me llamaron la atención los trenecitos. En la foto de abajo aparece una locomotora de vapor. Vean ustedes, accionada por vapor, y eh, se subieron personas, ¿verdad?, a pasear cerca de un centro comercial en Tokio. Y bueno, pues fue muy interesante conocer cómo inició la revolución industrial. Les puedo decir que la idea fue de alguien, de una mente brillante. Formó un equipo interdisciplinario para darle forma a sus ideas, ¿verdad? Y finalmente revolucionaron la industria, los procesos maquinados, se automatizaron muchos procesos, y pues fue un gran salto en la humanidad. En México, desde mi punto de vista muy personal, los sistemas constructivos de las techumbres no han evolucionado desde 1966. Yo visito muchas naves industriales por mi trabajo a inspeccionar, y me encuentro lo mismo de lo que yo estudié hace 40 años. Armaduras planas, marcos rígidos de sección variable, tridilosas. Hasta yo imité alguna tridilosa del profe Eberto Castillo. Vean ustedes ahí en la fotografía inferior. No tenía yo otros elementos a la mano, y dije, pues lo que aprendí en la escuela. A la izquierda pues aparecen las armaduras Howe, Pratt, Warren, ¿sí? Y con eso pues yo proponía en mis diseños preliminares, cuando abrí mi despacho, pues armaduras planas, y dije, pues eso, tenemos que hacer algo para innovar, para revolucionar las techumbres en México. Mis maestros inspiradores y sus enseñanzas. Tuve un abuelo japonés, fue inmigrante japonés, que fabricaba aviones de radio control. Bueno, primero tuvo un taller de herrería en Querétaro. Se casó con una queretana, mi abuela, y yo soy nieto de ellos. Los dos en paz descansen. Entonces él fabricaba aviones de radio control. Empezó con aviones pequeñitos, de ligas, nos hacía esos juguetes, pero fue perfeccionando la técnica hasta fabricar aviones bimotores. Él me enseñó la fuerza de sustentación de un avión cuando yo estaba en la secundaria, y el centro de gravedad de un avión. Si me permiten, les voy a mostrar un pequeño experimento. Ojalá se pueda ver. Voy a voltear la cámara. ¿Alcanzan a ver una pecera? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Miren, voy a accionar un pequeño ventilador. La pecera en su interior tiene unas esferitas de unicel. Aquí tengo un avioncito, miren. Entonces, vean ustedes, puedo colocar y variar la dirección del viento, y se me forman diferentes patrones de turbulencia o de vórtices. ¿Se alcanzan a ver? ¿O subo un poco más la pecera? No, sí se alcanza a ver. Entonces, vean, aquí si se salen las esferitas, ya traeré a la señora del aseo para que limpie aquí el auditorio del Colegio de Ingenieros. Pero vean ustedes, yo varío la dirección del viento, y son patrones muy erráticos. Pero bueno, podemos hacer este experimento en casa para comprobar
que si aumento la velocidad, este pequeño ventilador tiene un variador de velocidad. Entonces, vean ustedes las turbulencias, los vórtices que se forman haciendo este pequeño experimento. Cuando nosotros viajamos, nos dicen, abróchense sus cinturones de seguridad porque vamos a pasar por una zona de turbulencia, ¿verdad? Entonces, los ingenieros aeronáuticos han estudiado muy bien este fenómeno y por eso han llegado a diseños increíbles de los aviones. Alguna vez que viajé a Japón con mi abuelo, nos tocó el asiento cerca del ala del avión y cuando iba a aterrizar, me dice, mira, esta nave tan grande, tan pesada, se mantiene flotando gracias al el flap, dice. Los aviones en las alas tienen alerones, en la cola tienen estabilizador horizontal, vertical, pero en las alas, cerca del fuselaje, hay unos flaps, se llaman. Cuando ese flap desciende, o sea, cuando el avión va a aterrizar, desciende ese mecanismo, ese flap, lo cual le permite flotabilidad. Eso me lo explicó mi abuelo cuando viajamos a Japón juntos, en el avión, ¿de acuerdo? Y bueno, hubo otro personaje que fue mi maestro. Tuve la oportunidad de trabajar en Tokio en su despacho 3 años, el doctor Kunio Watanabe. Él me enseñó a jerarquía estructural, estética y pulcritud de los detalles, entre otras cosas. Cuando se concursó el Foro Internacional de Tokio, Japón, hace más de 15 años, participaron arquitectos de todo el mundo. Y el ganador fue un arquitecto uruguayo de nombre Rafael Viñoli. Rafael Viñoli ganó este concurso internacional para construir el Foro Internacional de Tokio, que es una estructura espectacular. Entonces yo tuve la oportunidad, yo llegué a trabajar al despacho, ya estaba en acabados el Foro Internacional, ahí se ven fotografías. Ahí aparece el maestro Watanabe en la fotografía del medio con mis hermanas que me visitaron en Japón y las invitó, les enseñó la maqueta del Foro Internacional que tenía ahí en su despacho. Entonces el arquitecto Viñoli venía a juntas de trabajo con el arquitecto Watanabe y pues yo fui el traductor, el intérprete, me pidieron porque pues, el arquitecto Viñoli, uruguayo, pues hablaba español. Entonces se me hizo muy interesante esa interacción entre Rafael Viñoli y Kunio Watanabe. Yo lo viví y la verdad es que más adelante yo participé en algunos concursos internacionales. No ganamos, ¿verdad? Pero finalmente participé en un concurso organizado por Tayo Kogyo, una empresa que fabrica lonarias. Participamos en la propuesta de un aeropuerto. Y también cuando fui profesor de estructuras en la Universidad Autónoma de Querétaro, con mis estudiantes participamos en el concurso internacional del estadio para los Juegos Olímpicos que se jugaron hace 3 años, categoría menores de 40. Tampoco quedamos, no ganamos, no quedamos entre los 3 primeros lugares, pero lo importante fue participar, ¿verdad? En estos concursos internacionales. Aquí aparezco con el maestro Watanabe, justamente en el Foro Internacional hace 5 años. Fue la última vez que lo vi porque desafortunadamente falleció el año antepasado. Profesor, perdón que lo interrumpa. Sí. Nos están comentando aquí las personas que están conectadas que no lograron ver el experimento porque como usted está compartiendo la pantalla, no se puede ver como a la par usted y la pantalla que está compartiendo. Entonces, ¿podría dejar de compartir la pantalla y solamente enfocar la cámara hacia usted para ver nuevamente el experimento, por favor? Para hacer los experimentos tenemos que dejar de compartir la pantalla. Ok, de acuerdo. Entonces, en el siguiente experimento voy a dejar de compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Por favor, profesor, ¿podría realizar nuevamente el experimento? ¿Lo quieren ver nuevamente? Sí, por favor, para la audiencia, porque nos Con escribieron que... gusto para la audiencia. Gracias. De nada. Sí, sí. A ver, voy a accionar. ¿Sí lo ven bien? Voy a accionar Sí. este ventilador.
que tengo aquí en mis manos, tenemos una pecera esférica y en su interior hay unas bolitas de unicel, así muy pequeñas. Entonces lo que estoy haciendo es accionando este ventilador hacia el interior con diferentes ángulos de ataque, haciendo variar diferentes ángulos de ataque y diferentes velocidades, porque tiene de la velocidad 1 hasta la 3. Entonces voy a aumentar la velocidad. Vean ustedes, aquí sí quise explicar el fenómeno de vorticidad, que no vemos físicamente y que es muy destructivo en las estructuras. Entonces, vean alcanzan a ver cómo las esferitas se mueven erráticamente de un lado a otro, en la medida que yo hago variar el ángulo de incidencia del viento, ¿verdad? En este caso, porque es un ventilador, está soplando. Voy a aumentar la velocidad a la máxima. ¿Se alcanzan a ver lo que está pasando? Vean ustedes. ¿Sí se aprecia? Sí, sí se alcanza a ver. Sí. ¿Ok? Bueno, voy a apagar el ventilador. Ya me están diciendo aquí en el colegio de ingenieros que me voy a quedar a barrer las esferitas que saltaron al piso. Bueno, continuamos. Bueno, por otra parte, en mis diseños he buscado inspiración en la naturaleza. La telaraña, desde luego, es una de mis estructuras favoritas. La clave de la estructura de la telaraña se encuentra en su forma y en la distribución de sus esfuerzos. La máxima proporción de energía cinética de un insecto que choca o la presión del viento es absorbida como energía de deformación. Guarden esta palabra, energía de deformación, que voy a mencionar más adelante. Es una variable que deberá minimizarse para lograr el equilibrio estable. Y dentro de las estructuras más resilientes que yo conocía ya durante mi estancia en Japón, que fue casi de 10 años, allá estudié la maestría en la Universidad de Kioto y me quedé a trabajar y una segunda etapa fui a colaborar con el maestro Watanabe. Las pagodas japonesas, que fueron estructuras de madera construidas en el siglo V, se han comportado muy bien ante los sismos. Tienen una gran capacidad de amortiguamiento y son muy resilientes. El domo de Amagi que aparece ahí en medio es una estructura con cables y postes verticales trabajando con presión, diseñado por el maestro Watanabe. Me fascinó su diseño y también es una estructura muy ligera y muy resiliente. Cuando estuve durante mi estancia en Japón, uno de mis profesores, el doctor Shikao Satanimoto, que fue mi profesor de mecánica de roca, participó como consultor, como geotecnista en el diseño de la cimentación de este puente o Naruto. Es un puente colgante, uno de los primeros que se construyó allá en Japón. Tiene claro de más de 1 kilómetro, ¿verdad? El claro principal. Entonces, tuvimos oportunidad de subir a través de una de las torres. Las torres tienen 280 metros de altura. Entonces, me llamó la atención que cuando llegamos a la parte más alta de ese puente, oscilaciones, ¿verdad? Debidas al viento. Entonces, está oscilando constantemente. Y se hizo un ensayo de túnel de viento. A ver si se puede reproducir el video. Es un video muy corto en donde se hizo el ensayo de túnel de viento. A ver, dejé de compartir para ver si se reproduce el video. En esta estructura se utilizaron por primera vez sistemas de amortiguamiento
y péndulos, justamente para mejorar la respuesta ante las fuerzas del viento. No se pudo reproducir, una disculpa. Sí hicimos pruebas y acá sí se reprodujo, pero bueno. Después tuve oportunidad de visitar el Puente del Milenio en Londres. Es una estructura que se inauguró en el año 2000 y pues obviamente cuando en la inauguración muchas personas por la novedad y por la belleza del diseño se quisieron cruzar, ¿verdad? Cruza el río Támesis y empezó a oscilar peligrosamente este puente. Entonces se dio una solución temporal mediante la instalación de unos amortiguadores debajo del puente para que absorbieran la energía cinética generada por el movimiento de los peatones. Hace un par de años tuve la oportunidad de conocer al maestro Moisés, que está aquí en la fotografía, Moisés Alvarado, que es un experto en aislamiento de vibraciones, pero para cimentaciones. Entonces me dio la agradable noticia de que la empresa HERF, en donde él es uno de los directores, uno de los directivos principales, diseñó este sistema de amortiguamiento del Puente del Milenio, ¿verdad? Entonces yo se lo comenté y me dice, pues lo diseñamos acá, fue diseño de la empresa, ¿verdad? Y lograron estabilizar ese puente, porque sí se balanceaba bastante. Entonces finalmente lo repararon, lo rehabilitaron, quedó listo en 2002, pero dice aquí el artículo, con un costo mayor a $8 millones. Dice, un error muy caro. Entonces, fue una experiencia muy interesante el conocer cómo se rehabilitó este puente en Londres. Por otra parte, tuve oportunidad de conocer al doctor Masao Saito de la Universidad de Japón y lo invité a dar una conferencia a Querétaro, aceptó. Yo pertenecía en ese entonces a la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y vino el doctor Saito y nos compartió ahí los diseños que ha hecho en Tokio y unas estructuras majestuosas. Y yo tuve la oportunidad de visitar una de ellas, una ciudad que se llama Sakata, en el noroeste de Japón. Entonces, en un artículo del profesor Saito que llegó a mis manos, ahí instrumentaron ese espacio arquitectónico y determinaron que la frecuencia natural de vibración fueron 2.6 Hz. Esto fue oro molido para mí porque me di idea de cuál es la frecuencia natural, de qué orden debe andar la frecuencia natural de vibración de este tipo de auditorios o espacios de usos múltiples. Y el profesor Saito, en aquella conferencia que impartió en Querétaro, nos dijo que su papá era arquero, practicaba el tiro al arco. Entonces dice, eso me inspiró, dice, el arco está compuesto de un bastidor, la flecha, dice, trabajando a compresión, y la cuerda, trabajando a tensión. Entonces, nos enseñó ese principio. Cuando fui profesor de estructuras en la Universidad Autónoma de Querétaro, dedujimos ahí con los estudiantes una serie de ecuaciones, ¿verdad?, para determinar, porque el profe Saito decía, si tú colocas un poste vertical en una viga y luego colocas un tensor, ¿verdad?, el momento flexionante que se produce en esa continuidad, en esa unión poste-viga, es el 17% de aquel que se produce cuando la viga es simplemente apoyada. Entonces, pues vean ustedes qué ahorro de material, ¿verdad? Si el momento que se produce en esa continuidad es el 17% de WL cuadrado entre 8 del momento máximo de una viga simplemente apoyada, pues vean ustedes qué ahorro de acero tenemos, ¿no? Entonces yo empecé a aplicar este principio en mis diseños en Querétaro. Aquí aparece una bodega en Querétaro, vean ustedes, utilizando el principio del arco y la flecha. Y sí logré aligerar las estructuras hasta en un 15%, comparado con las armaduras convencionales o con los
marcos rígidos. Por otra parte, durante mi estancia en Londres el año pasado, visité la Catedral de San Pablo y, oh sorpresa, me encuentro con la lápida de Roberto Hooke, ingeniero a quien yo admiro muchísimo. Su famosa ley siempre está presente en mis investigaciones. Y vean lo que dice en la lápida. Bueno, dice que fue un fellow de la Royal Society y dice, es uno de los ingenieros más, bueno, uno de los hombres más ingeniosos que jamás hayan existido. Así lo ponen al profe Roberto Hooke, en paz descanse. Entonces yo, cuando vi esa lápida, la toqué, así, y luego le hice así, a ver qué se me pega, ¿verdad? De Roberto Hooke, del gran Roberto Hooke. Así. Entonces empecé a proponer formas, examiné la estructura de la celda de una abeja, que está constituida por, son 6, 7, 8, 9, 10 caras, ¿verdad? Es una estructura óptima. Las abejas me enseñaron a construir más con menos, con el mínimo gasto de energía. Una colmena de 37 por 22 puede albergar más de 2.5 kilogramos de miel con escasamente 42 gramos de cera. Y hubo un matemático húngaro, Fejestót, que desafió la geometría de las abejas. Y según él llegó a una geometría más eficiente por 1.35% más eficiente. Y luego pues yo dije, voy a buscar una forma eficiente también y fabriqué un bastidor de aluminio. Ahí estoy en un taller de fabricación de estructuras metálicas con mi hija. Nuestra propuesta tiene 9 lados, ¿verdad? La de Fejestót, si la contamos aquí, tiene 4, la tapa superior 8, 9, 10, 11 caras. Y la que yo propuse tiene 9, por eso mi estructura se llama nonaédrica, así la bauticé desde un principio, porque tiene 9, en un espacio tridimensional tiene 9 caras. Y luego pues recibió que cuando visito naves industriales yo lo siento sinceramente como unos espacios muy encerrados. Durante los procesos de la industria pues se emiten muchos gases en el interior, y pobres obreros están a veces pasan jornadas de trabajo muy largas y pues soportando esos olores y con muy poca ventilación o casi nula. Entonces los espacios que he diseñado, como esta cubierta de esta alberca y acá la techumbre de una bodega, me inspiró, el nido de la termita me inspiró porque tiene un tiro, así una chimenea por donde es expulsado el aire caliente. Entonces yo lo que hago en los diseños es, introduciendo arquitectura bioclimática, es levantar un poco la cubierta, la parte superior, no dejarlo cerrado, dejar esos espacios abiertos para que el aire caliente salga expulsado, ¿verdad? Y mantenga fresco el interior. Entonces, pues debemos de, en nuestros diseños, pensar en los usuarios, o sea, pensar también en el diseño bioclimático, para no tener espacios cerrados y mal ventilados. El domo de Plaza Bulevares, aquí en Querétaro, fue una de las primeras estructuras ligera. Ganamos en un concurso de diseño y fue, por primera vez utilicé cables de un diámetro de 3.16 para contrabandear y quedó la estructura muy ligera. Estos cables fueron maquinados por el maestro Alfredo Reyes, todavía vive, hace más de 20 años. Fueron 520 nodos y es un nodo híbrido, ahí lo estoy yo deteniendo. Es un nodo con placas de acero, 4 rodillos de Nylamid. El Nylamid es un plástico industrial y también tiene caucho. Vean ustedes, ahí son 3 materiales diferentes. Se ha comportado bastante bien ante las fuerzas del viento.
Recuerdo que una noche me llamó un amigo que fue al cine, porque abajo hay un cine. Este domo está a 24 metros de altura. Y me dice, esta plaza la compró la Caja Bienestar. Y me dice, Humberto, dice, están cortando los cables. En la fotografía inferior derecha aparece un semicírculo, una placa semicircular de la que se desprenden cables radiales. ¿Sí la alcanzan a apreciar? Pues esos cables radiales son justamente para contrarrestar las fuerzas de succión del viento. Yo así lo diseñé. Entonces, los que compraron la plaza, yo creo que pensaron que era de adorno y le metieron tijerazo y mi amigo me llamó así en la noche, pues fue al cine y dice, Humberto, están cortando los cables. Híjole, no me digas. Estos, esta estructura para contrarrestar las fuerzas de succión del viento, pues son 3 a lo largo. El domo tiene 20 metros de claro por 35 metros de fondo. Afortunadamente, los materiales que utilicé para los nodos, que son nylon y caucho, son materiales resilientes y yo creo que gracias a eso se ha mantenido ahí en pie el domo, pero sí le cortaron ahí esos refuerzos que yo propuse para contrarrestar las fuerzas de succión del viento. Otra estructura muy resiliente que también ganamos en un concurso de diseño y consecuentemente, bueno, nos asignaron la obra, fue la cúpula de la cafetería del Parque Alfalfares. Tiene 20 metros de diámetro la cúpula. Resolvimos esta estructura con un exoesqueleto. Imaginen que es la geometría de un balón de fútbol, un icosaedro truncado. Tiene hexágonos y un pentágono en la parte superior. ¿Cómo estabilizamos esos hexágonos? Pues con cables y un poste, trabajando a compresión. Siguiendo el principio del arco y la flecha que me enseñó el profe Saito. Se ha comportado bastante bien. Tiene ventilación. Vean ustedes cómo está separada el anillo superior del pentágono, ¿verdad? Para permitir que el aire caliente salga expulsado. Y fue inspirado justamente en el basilisco, que es un lagarto que camina sobre el agua y que se ve en algunos lagos de Oaxaca. Entonces, camina sobre el agua gracias a la proporción de sus extremidades, sus rigideces relativas de sus brazos, sus piernas y hasta la cola que le sirve como un elemento estabilizador. Entonces, esta fue mi fuente de inspiración para diseñar esta cúpula. La cubierta es una catenoide, es una superficie mínima de revolución, fabricada de poliéster con recubrimiento de PVC. Así. Aquí se ve la estructura durante la etapa de construcción y gracias a Dios ha exhibido un buen comportamiento ante la furia del viento, porque ha habido lluvias torrenciales, tormentas de categoría 3 y ha sobrevivido esta estructura, gracias a su resiliencia. Lo que el agua se llevó. El cambio climático está causando muchos estragos en las estructuras. No solamente el viento, también el agua. Entonces aquí el agua en Querétaro, hay un río que se llama el río del Batán, en el municipio de Corregidora. El puente original que había, vean ustedes, socavó la cimentación y este puente original fue desplazado 100 metros adelante, encontramos esa estructura con los fierros retorcidos. Y el secretario de Obras Públicas en turno me mandó llamar y me dice, Humberto, dice, queremos hacer un nuevo puente, construir un nuevo puente, pero debe tener las siguientes características. Debe ser una estructura ligera, estética y económica, y que se convierta en un ícono del municipio de Corregidora. Bueno, acepté el reto y vamos a ver a lo que llegamos. Entonces, bueno, estuve estudiando formas, morfología de las estructuras, a ver cómo podríamos resolver esta estructura para que satisfaga los requerimientos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Querétaro. Entonces, me encontré que la rana cuando salta de una rama a otra, pues despliega energía y vean cómo abre las patas así para impulsarse, ¿verdad? Entonces esto me inspiró para diseñar la forma de puente. ¿Sí? El movimiento 3 de la rana ya cuando va
alcanzar la otra rama. Vean cómo despliega las patas así, ¿verdad? Para, creando una forma aerodinámica y, disminuye la fuerza de rozamiento con el viento y logra avanzar. Entonces, bueno, salió esta estructura. Vamos a ver la siguiente. Tiene un claro de 23 metros. Este es el sitio de construcción original. Hubo inundaciones en el año 2003 en Querétaro. Devastaron esta zona, ¿verdad? El río alcanzó su creciente máxima y devastó esta zona. Aquí propusimos una cimentación hueca que para reducir material de el volumen de concreto. Y aquí está la construcción del estribo, de la cimentación. La estructura se fabricó ahí al pie de la obra. Ahí se ve el puente, ¿verdad? Ligero, es un puente muy ligero. Está ancho, bueno, para cumplir con los requerimientos que me proporcionó el secretario de Obras Públicas, y empieza con un ancho de más de 3 metros, 3.50 me parece, y se cierra 2 metros. ¿Verdad? Esa fue la estructura. Aquí se montó con 2 grúas sobre el río del Batán. Ahí se ve ya la estructura. Utilizamos aquí también el principio del arco y la flecha. Vean ustedes, tiene 3 tensores en la cuerda inferior. Son redondos de 1,25 pulgadas. Entonces, es muy eficiente la estructura y la hace ver ligera. Y bueno, pues, afortunadamente quedaron satisfechos los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con este diseño y con esta construcción. La obra terminada. Y bueno, llevo yo un registro de las densidades de acero por metro cuadrado que hemos logrado a través de los últimos 20 años. En el domo de Plaza Bulevares, 10 kilogramos por metro cuadrado, sin columnas, obviamente. La cúpula de la cafetería que les mostré hace un momento, 12 kilogramos por metro cuadrado, también sin columnas. Nos entregaron las columnas y nosotros diseñamos la cúpula a partir de la cabeza superior de las columnas. Bodegas de 22 kilos por metro cuadrado. La nave de la Colgate Palmolive, una nave pequeña, 25 kilos por metro cuadrado. El centro expositor de la Feria de Querétaro, 27 kilos por metro cuadrado. Esa tuvo un claro de 40 metros. Y los marcos rígidos son muy pesados, 30 kilogramos por metro cuadrado. Y bueno, nonaédrica, que está ahorita en proceso vamos a iniciar una fase de experimentación, como lo mencionaré más adelante. La densidad objetivo son 16 kilogramos por metro cuadrado. O sea, es una estructura muy ligera. Obviamente, he recurrido al laboratorio de resistencia a materiales de mi facultad de ingeniería, haciendo ensayos de atención. Hice el ensayo de atención de un amortiguador en el laboratorio. Y tengo un sobrino que es neurocirujano. Le dije, bueno, ¿qué analogía se podría establecer entre este amortiguador de una combi que yo compré para mi colección y nuestra columna vertebral? Y ya él me explicó el funcionamiento de la columna vertebral y si hay semejanzas entre un amortiguador y nuestra columna vertebral. El amortiguador posee un líquido viscoso en su interior, que tiene un cilindro con un líquido viscoso, y nuestra columna vertebral tiene líquido que se llama cefalorraquídeo, ¿verdad? Que pasa por la médula espinal. Entonces hay cierta semejanza. Y el próximo experimento que pretendemos realizar es para inducir vibración en el mecanismo de amortiguamiento de nonaédrica en la alberca. En la casa de ustedes tengo una alberquita. No es semiolímpica, es 1/8 de olímpica, una alberca chiquita. Entonces ahí vamos a montar una armadura que vamos a ensayar con un motor monofásico de velocidad variable. Vamos a inducir vibraciones y esto lo vamos a ver más adelante.
Entonces, ¿qué me inspiró para diseñar el mecanismo amortiguador de nonaédrica? Pues la masa encefálica del pájaro carpintero. Vean ustedes, a 3 cuadras de la oficina, existe un parque que se llama el Parque La Alameda. Ahí hay pájaros carpinteros. Yo no sabía y un biólogo me llevó a ese sitio, ¿verdad? A observar ahí a los pájaros carpinteros. Entonces, el mecanismo de amortiguamiento del pájaro carpintero, que da 12,000 picotazos al día. Imagínense, pájaro carpintero, 12,000 para hacer su nido y para extraer alimento de los troncos de los árboles. Tiene un pico, ¿verdad? Obviamente, que es una capa externa de alta resistencia que protege a la estructura ósea de deformaciones y fracturas. Se llama hioides, que viene desde la lengua, fíjate cómo envuelve, la lengua envuelve al cráneo propiamente, y es una capa viscoelástica que distribuye uniformemente las vibraciones mecánicas. Un hueso esponjoso es una estructura porosa resiliente que filtra las altas frecuencias de vibración. Y el hueso del cráneo, que es una capa de alta resistencia que contiene la estructura porosa. Para esto me asesoró mi hermano, tengo un hermano neurocirujano, médico neurocirujano que radica en Los Mochis, Sinaloa, entonces él me estuvo asesorando. Y yo de esas partes del pájaro carpintero, yo dije, bueno, a ver, la 1, ¿qué correspondería a mi sistema de amortiguamiento? Ahí está. Pues es el amortiguador viscoso. Fui correlacionando. 2, el hueso del cráneo, pues es propiamente la trave principal, conformada por perfiles IPR. 3, que es el pico, bueno, pues es los tubos que forman ese triángulo, ¿verdad? Y la hioides, pues es el cable. Tengo unos tensores en la cuerda inferior propiamente de esta armadura, que en su mayoría es atornillada. O sea, vamos a hacer la atornillada. Y muy pocas conexiones soldadas, pero en su mayoría atornillada. Bueno. Bueno, aquí está la parte más importante. Yo creo que los ingenieros que se conectaron dijeron, bueno, ya echaste mucho rollo de la naturaleza, queremos ver ecuaciones, ¿verdad? Entonces, que a los ingenieros nos gustan las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, desarrollamos, alcanzan a ver el título que dice desplazamiento por ráfagas de viento. ¿Sí alcanzan a ver arriba? Sí se alcanza a ver. Ok. Y, llegué a esta fórmula, a esta ecuación, para determinar el desplazamiento debido a ráfagas de viento. Vean ustedes esta ecuación. Depende de la deformación crítica a mi sistema de amortiguamiento, yo lo bauticé como Woodpecker Damper, ¿no? En inglés, Woodpecker es pájaro carpintero y Damper, amortiguador. Depende también de un factor de cambio climático. Tenemos tormentas de categoría 0 a la 5. Es un factor de cambio climático, dependiendo de las velocidades medias de cada categoría de tormenta. Depende también del tiempo de duración de la ráfaga. Hicimos una simulación para un tiempo de 10 segundos. Depende también del coeficiente de amortiguamiento. Depende también del módulo de resiliencia. Aquí utilicé yo una expresión, ¿verdad? Que el módulo de resiliencia es un medio del esfuerzo por fatiga, ¿verdad? Del material, en este caso los resortes, multiplicado por la deformación unitaria al cuadrado. Entonces, obtuve un valor cercano a 100. Me gustaría obtenerlo experimentalmente, ¿verdad? En el experimente que vamos a hacer en la alberca, de una armadura de 10 metros, que vamos a montarle un motor monofásico, hacer variar las velocidades y medir frecuencias a diferentes velocidades. ¿Se ve? ¿Alcanzan a ver? Sí, sí se alcanza a ver. Bueno, es una armadura, ¿verdad? De aluminio que simula nonaédrica, lo que yo mostré en el diagrama. La cuerda superior es un perfil IPR. Estos son perfiles tubulares, es propiamente un triángulo.
Aquí lleva, alcanzan a ver dos resortitos y un amortiguador viscoso. Aquí monté un motorcito con un rotor desbalanceado para inducir vibración a la estructura. Ahorita lo voy a accionar nomás para que vean cómo vibra esto. Entonces, ¿para qué me sirve este motorcito aquí? Me sirve para dos cosas. Voy a calcular aquí la componente tanto vertical como horizontal de la fuerza centrífuga que me produce esta carga desbalanceada. Alcanzan a ver aquí este disquito, es un disco y que tiene aquí un contrapeso excéntrico. A partir del centro hacia el centroide, ¿verdad? De esta, es una tuerquita, hay una excentricidad, ¿verdad? Que esa excentricidad es justamente la que nos produce vibración. Noche. Ahí va. ¿Están viendo? ¿Están escuchando? Cómo nos está produciendo esta fuerza centrífuga, una componente vertical y una horizontal. El otro día que lo puse, botaron tuercas aquí. Afortunadamente se comportó bien. Entonces, la fuerza vertical, la componente vertical de la fuerza centrífuga y horizontal me va a servir justamente para diseñar este sistema de amortiguamiento. Yo no me fui con la típica prueba de carga de que cárgale unos costales de arena, jala una cuerda, coloca un polipastos y a ver cómo reacciona. No, no. Yo me fui con un experimento más racional, ¿verdad? Y justamente esas dos componentes me van a servir a mí para calcular, revisar por fuerza horizontal estos resortes ante fuerzas de cizallamiento, ¿verdad? Que son muy peligrosas. Y también, obviamente, diseñar y optimizar este sistema del amortiguamiento en el sentido vertical. ¿De acuerdo? Bueno, en la parte superior, alcanzan a ver, voy a empezar a montar yo anemómetros. Un colega que es director general de una empresa austriaca, uno de sus ingenieros me dijo, Humberto, dice, está vibrando mucho la fachada de esta nave industrial, ¿verdad? Entonces me va a dar oportunidad de yo colocar mis anemómetros en la cubierta, sobre todo en las esquinas, para medir las velocidades del viento, ¿verdad? Nosotros muchas veces nos vamos con los manuales, ¿verdad? En este caso, pues el manual de la Comisión Federal de Electricidad que tenemos a nuestro alcance, la versión 2020, en donde vienen velocidades regionales. Pero con el cambio climático tenemos que hacer mediciones, ¿verdad? Porque no siempre se cumplen esas velocidades regionales para los diferentes estados de la República, con el mapa de las isotacas. Entonces, necesitamos hacer mediciones. Yo soy partidario de que hagamos mediciones. Entonces, me voy a dar a la tarea en varias naves industriales de Querétaro, medir las velocidades del viento en diferentes puntos de la nave industrial para optimizar la cubierta. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Después tenemos otra variable. Alcanzan a ver ahí, sí, a leer ahí, E igual a un medio de ρ por A por B cúbica. Sí se alcanza a ver, abajo de módulo de resiliencia que está con azul, hay Sí, sí, una ecuación que dice, ¿sí se alcanza a ver? sí. Ingeniero Alejandra, ok. Bueno, fíjense, normalmente cuando convertimos velocidades a presiones, pues ese es el B cuadrada que todos utilizamos, ¿verdad? Me van a preguntar ustedes, ¿por qué cúbica? Cuando esa velocidad la elevamos al cúbico, ya estamos hablando de energía del viento por unidad de tiempo, que se da en vatios por segundo o joules. Entonces, el viento en realidad es un tipo de energía, ¿verdad? Esta fórmula la utilizan mucho los que diseñan aerogeneradores o generadores eólicos. Tengo yo un amigo que es, está interesado en diseñar aerogeneradores y él me compartió esta ecuación. Entonces yo dije, vamos a elevar al cubo la velocidad porque el viento, convertir esto a energía, ¿verdad? Eólica. Entonces la ecuación tiene un medio de ρ por A y por B cúbica.
La componente senoidal que les mencioné hace un momento, ahí está, integrada. Seno de pi x entre A por seno de pi y entre B y por seno de W T. ¿Qué es W? Es el modo torsional fundamental de la vibración de nonaédrica. Depende obviamente también de la velocidad, de la densidad media del aire. En nuestro caso es 1.225 kilogramos por metro cúbico, que es aproximadamente 1 sobre 800 de la densidad del agua, la densidad del agua. El área impactada por la ráfaga, la velocidad media del viento según la categoría de la tormenta, el ancho y largo de la cubierta, obviamente. El coeficiente de arrastre, es un coeficiente de arrastre, es 1.55 cuando el viento llega a una zona donde hay un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a experimentos que han hecho, y del coeficiente de succión del viento, que es 1.75. También depende de ST. ¿Qué es ST? Es el número de Strohan. Eso fue un físico checoslovaco, ¿verdad? Que se dio a la tarea de introducir en flujos de agua diferentes geometrías. Ahí viene una tabla muy completa y encontró ahí unas constantes adimensionales, ¿verdad? Para cada tipo de geometría, si es ángulo, si es un IPR acostado, si es un IPR vertical, si es tubo, si es una elipse, ¿verdad? Entonces, esto para mí fue oro molido también porque esta investigación la hicieron en Japón para puentes, ¿verdad? Entonces, yo tomé prestada esta tabla, no me puse a hacer los experimentos, ¿no? Ya los hizo Strohan, me ahorró la chamba. Entonces, yo utilizo estos coeficientes de Strohan, ¿verdad? En mi fórmula. Le llamo la fórmula de Uehara Ramírez porque Ramírez es un colaborador que trabaja en el grupo Uehara, pues entre los dos dedujimos esta fórmula que nos tomó muchas horas para llegar a esta y que todavía la vamos a calibrar y a perfeccionar. Y vamos a ver la simulación más adelante, ojalá la puedan ustedes apreciar. El coeficiente de succión del viento, vean ustedes en el laboratorio de la Universidad de MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, aplicando la dirección del viento en las esquinas, obtuvieron ahí, se ven ahí las familias de curvas, ¿verdad? De las presiones de succión 1.75. Yo tomé este dato, ¿verdad? Pues ellos hicieron el experimento, yo aproveché, ¿verdad? Que ese 1.75 que está muy cerca de la esquina, lo introduje en mi fórmula como un coeficiente de succión del viento. Entonces, bueno, llegamos aquí, en las estructuras convencionales tenemos coeficientes de amortiguamiento del 5%, del 7%. Nosotros con este sistema de amortiguamiento Woodpeck-Tampere, WPD, pretendemos llegar a coeficientes de amortiguamiento de 10 y hasta un 15%. Hicimos la simulación, ¿verdad? Para diferentes categorías, categorías de tormenta, de acuerdo a unos registros que conseguí de Protección Civil. Protección Civil califica las tormentas, ¿verdad? Que van desde categoría 0 hasta 5, de acuerdo al intervalo de velocidades y de acuerdo al tipo de daños. Ahí aunque está con letra muy chiquita, se dicen los daños esperados, ¿verdad? Para cada tipo de tormenta. Entonces, en mi modelo, nosotros hicimos la simulación con la ecuación que les mostré anteriormente, ¿verdad? Y tiene la componente senoidal, armónica. Analizamos dos escenarios. El escenario que nos da la Comisión Federal de Electricidad, el manual, con una velocidad regional de 117.8 kilómetros por hora para Querétaro, con un periodo de retorno de 10 años. La categoría 1 sube a 136, la 2, 166, la 3, 193, la 4, 200, y la categoría 5 son vientos mayores a 250 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué hice? Bueno, calculé la deflexión estática termodinámica que me dio 11.5 centímetros. La deflexión dinámica fue obtenida con la simulación. Ojalá se pueda ver la simulación. Entonces, obtuve yo factores de amplificación, o sea, para cada
escenario o para cada tipo de tormenta. Entonces, encontré cosas muy interesantes, que con la categoría 0 y 1, ¿verdad? Si hay un tornado, si hay ráfagas de viento para tormentas de categoría 3, nos quedamos cortos, o sea, necesitamos proveer a la estructura de mayor capacidad de amortiguamiento, justamente para resistir esas ráfagas peligrosas. Entonces, nos vamos a la simulación. Bueno, en la gráfica derecha, voy a terminar la izquierda. En el eje horizontal existe la relación de frecuencias, la frecuencia excitadora entre la frecuencia natural de la estructura. Y la zona peligrosa, que es una banda de resonancia de 0.7 a 1.3, es una zona muy peligrosa. Y en el eje vertical, en el eje de ordenadas, está el factor de amortiguamiento. Entonces, vean ustedes, para un coeficiente de amortiguamiento de 0.15 o del 15%, el factor de amplificación es 3. Normalmente recomiendan hasta 2, pero aquí con Nonaédrica nos vamos a ir hasta 3, ¿verdad? Y bueno, los resultados del experimento van a ser muy útiles para obtener valiosas conclusiones. Vámonos a la simulación. ¿Cómo se activa el auto? A ver, estamos viendo aquí porque no accionó. Se ve bueno, en la simulación se ve la propagación de las ondas. Para el escenario 0 obtuvimos desplazamientos dinámicos para un amortiguamiento del 5% de casi 6 centímetros. Para un amortiguamiento del 7%, 4.3 centímetros. Para un amortiguamiento del 10%, 2.99. Vean ustedes que a medida que aumentamos el amortiguamiento, ¿verdad?, en la estructura, disminuyen los desplazamientos dinámicos. Este es para el escenario 0. Bueno, yo quise comprobar, o sea, los daños estructurales que vi en la nave industrial de Safran. ¿Qué pasa en las esquinas, verdad? Son elementos muy críticos. Lástima que no se pudo ver aquí la simulación. Pero se ve la propagación de las ondas, así como viajan las ondas, ¿verdad? Las ondas de la ecuación que dedujimos Cristian Ramírez y su servidor. Cristian Ramírez es ahora estudiante de maestría en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, bueno, obtuvimos estos resultados. Aquí se ve, también calculamos modos de vibrar del 1 al 5. No, tampoco se ve la simulación. O sea, aquí se ve los modos de vibrar. A cada modo de vibrar le corresponde una velocidad crítica. Y a cada modo de vibrar, obviamente, una frecuencia. Ahí en la parte inferior aparecen las frecuencias, ¿verdad?, para el modo 1. En Hertz. Una disculpa que no sé qué pasó, que no se ve el movimiento, ¿verdad? Pero, bueno. Finalmente, el gran reto es encontrar un balance óptimo entre rigidez, amortiguamiento y masa. Nosotros como vamos a aumentar la capacidad de amortiguamiento de Nonaédrica, vamos a limitar el desplazamiento máximo a L sobre 180. Normalmente se limita a L sobre 340 o L sobre 370. Nosotros nos vamos a ir todavía a un desplazamiento mayor. Ese es un gran reto, ¿verdad? Cómo balancear la rigidez de la estructura, el amortiguamiento y la masa. Y esto lo queremos comprobar experimentalmente. Ya está muy próximo el experimento. Yo los mantendré informados. Así más adelante hay oportunidad de darles otra charla. Con gusto les informo los resultados del experimento. Conclusiones. Nonaédrica es una estructura resiliente y ligera. Nonaédrica contribuirá a aminorar la huella de carbono debido a la reducción de los procesos contaminantes en su manufactura. Y Nonaédrica será más económica
en virtud de que consumirá menos cantidad de acero, hasta un 20, me atrevo aquí que hasta un 20%, que los sistemas tradicionales. Y nonaédrica oscilará al compás del viento sin admitir deformaciones permanentes. Existe una frase de una escritora estadounidense, en paz descanse, Patricia Highsmith, que dice: los tristes creen que los vientos gimen, los alegres que cantan. Yo soy una persona alegre, luego entonces creo que los vientos cantan, ¿verdad? Y para ello, pronto, con el favor de Dios, voy a empezar a escribir mi libro. Ya tengo el título, La Novena Sinfonía del Viento. Así se va a llamar mi libro, ¿eh? Ya tengo avanzada por lo menos la portada. Voy a seguir con el prólogo y el índice, pero ya tengo material para escribir este libro. Y bueno, lo daré a conocer más adelante a través de Geodynamics cuando lo tenga terminado. Finalmente, son unas frases que a mí me agradan, se las voy a leer. Hay dos de Steve Jobs. Yo admiro mucho a Steve Jobs. Dice: el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Steve Jobs. Hay un refrán japonés que dice: si te caes 7 veces, levántate 8. Pues yo ya me levanté 9. Hay otra de Steve Jobs que dice: céntrate en crear un gran producto y los beneficios llegarán. Y hay una frase de mi mentor cuando estuve yo en Japón, en Kioto, Kanji Shimizu, un gran empresario, que él me inculcó varios valores empresariales, la inversión a largo plazo, ¿verdad? La visión a largo plazo. Y él me decía, la inversión en desarrollo tecnológico es muy rentable, ¿verdad? Me motivó bastante durante mi estancia en Kioto. Y él me decía, dice, hay muchos en otros países, ¿verdad?, que tienen una visión corta, como la del topo, que nada más ve 10 centímetros adelante de su vista. Dice, es una visión corta. Y que muchas veces, si no ven resultados a corto plazo, abandonan los proyectos. Dice, si no ven resultados a corto plazo. Dice, el largo plazo son 20, 25 años. Y dice, tú, si te vas a dedicar a crear un gran producto, es un camino largo, ¿eh? Tú ten visión a largo plazo, dice, y sé como el águila, ¿verdad? Que el águila ve a grandes distancias para atrapar a su presa. No tengas visión de topo, dice, porque no vas a abandonar los proyectos muy fácilmente. Entonces él me contagió este espíritu. Eres un empresario exitoso, bueno, ya está jubilado, pero un empresario exitoso. Y bueno, pues yo este año, Grupo Uehara, cumplimos 25 años desde su fundación en 1998. Entonces él, gracias a que le hice caso, y está saliendo este producto, y que también aprovechamos la etapa de confinamiento durante la pandemia, pues ya salió este producto, ya vamos a validar los resultados con este experimento, y también vamos a ponerlo a la práctica, ¿verdad? Se trata de ponerlo a la práctica. Si se conectó el ingeniero Ricardo Davis de Los Cabos, un ingeniero que hoy en la mañana conversé con él telefónicamente, me hizo favor de invitar a dar una plática al Colegio de Ingenieros Civiles de Los Cabos. Entonces allá yo he platicado con él este sistema y dice que le ve mucho potencial, inclusive para aplicarlo en aquella zona en donde hay vientos fuertes, hay huracanes, hay de todo. Entonces la primera nonaédrica podría ser en Los Cabos, por allá en las inmediaciones de Los Cabos. Se están construyendo muchas bodegas y siguen con los sistemas tradicionales, que les dije que desde hace 60 años no han cambiado. A lo mejor hay alguien que no esté de acuerdo conmigo, pero bueno, pues esa es mi personal, mi punto de vista personal, mi percepción. Y bueno, pues les agradezco su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.